Windows ya no es el mejor sistema operativo para jugar, o al menos ya no lo es para todo el mundo. Esta es la historia de cómo Valve se enfrentó a Microsoft y esto a su vez terminó desencadenando que Linux se convirtiera en uno de los mejores sistemas operativos para jugar. Quédate que te lo cuento. A ver, seamos claros, si hace algunos años alguien nos decía que quería instalar Linux y jugar al mismo tiempo, esto sonaba francamente ridículo. Linux era solo para gente rara, hackers, programadores. Y ojo, no es porque fuera malo, simplemente era muy difícil, o al menos eso es lo que la gente decía. Para todos los demás, la norma era instalar Windows y olvidarse de problemas. Pero hoy todo cambió. Y es que el cambio ha sido tan grande y tan ridículamente bueno que hoy en día hay gente que se queja porque la Asus ROG Ally o la Legion Go salieron sin Linux instalado. Y la verdad es que esto no pensaba escucharlo en un futuro muy cercano. Pero entonces, ¿qué cambió? Pues el cambio no estuvo en Linux. Verán, Linux siempre ha sido bueno, es rápido, ligero, eficiente, extremadamente bien optimizado. Tanto es así que hay gente que lo utiliza exclusivamente para revivir compus viejísimas. No, el cambio vino de otro lado, de alguien que quería dejar de estar a merced de las decisiones de Windows. Y sí, ese alguien es Valve. Y es que yo creo que ya todos conocemos el monstruo que es Steam y lo dominado que tiene el mercado de los videojuegos. Tanto es así que prácticamente el 70% de los videojuegos digitales pasan de una u otra forma por Steam. Pero Valve sabía que este dominio se podría romper en cualquier momento, con cualquier decisión que Windows tomara, por más pequeña que fuera. Y este panorama se volvió todavía más real en agosto del 2012. Sí, la fecha en la que salió Windows 8. Cuando Windows 8 salió, también salió la Microsoft Store, y esto provocó que Windows empezara a mover todas las aplicaciones hasta su propia tienda, lo cual ante los ojos de Valve fue una bomba de tiempo. En cualquier momento que Microsoft quisiera, este podría limitar las aplicaciones de terceros o incluso bloquearlas. En pocas palabras, Steam estaba ante el dominio de Windows. Esto obviamente Gabe Newell no lo iba a permitir, así que en una jugada arriesgada y completamente inesperada, Valve decidió sacar su propio sistema operativo, el cual nombraría como SteamOS. Steam necesitaba un sistema operativo ligero y rápido. Steam necesitaba un sistema operativo que fuera modificable y seguro, y más importante, que estuviera fuera del control de Microsoft. Pero este sistema no tenía por qué salir de la nada. Es más, ¿por qué gastar años de investigación cuando ya había uno que cumplía con estas características? Pero Linux tenía un pequeño gran problema, y Valve lo averiguaría de la peor forma posible. Y es que las primeras consolas que lanzaron al mercado fueron un total fracaso, no tuvieron ventas. Lo cual tenía todo el sentido del mundo. Y es que verán, para que una consola de videojuegos funcione, hay algo esencial que necesita, y esos son videojuegos. Y Linux no era compatible con prácticamente ningún videojuego. Y esto no era raro, ya que casi todos los videojuegos están hechos para Windows. Porque como dijimos, era el sistema operativo para la gente común. Así que Valve tenía que aceptar que Microsoft tenía el control de nuevo. Prácticamente Windows había ganado. O cuando menos eso fue lo que la gente creyó durante mucho tiempo. Y aquí es donde Valve se anotó un golazo. Pero remontémonos unos años antes, ya que para solventar el problema de la compatibilidad de los videojuegos, lo que hizo Steam fue crear Proton. En Linux hace tiempo ya existía Wine, que es una capa de compatibilidad para poder ejecutar aplicaciones de Windows en Linux. Si bien esta funciona y sigue funcionando, estaba lejos de poder correr algún videojuego AAA. Pero en el 2016 nace Vulkan, por lo que Valve tomó este Wine que ya estaba formado y lo transformó para crear Proton, que lo que hace no es más que traducir las instrucciones que van para DirectX, esta API exclusiva de Windows, y las transforma para que sean entendibles por Vulkan. Y a ver, si no eres muy técnico, a lo mejor no me estás entendiendo nada, pero piensa en DirectX como quien muestra las imágenes en Windows, es exclusivo de Windows. Y Vulkan hace exactamente lo mismo, nada más que funciona para todos los sistemas operativos. Y en el 2018 Proton por fin es lanzado en Linux. Y con esto sale una lista blanca de videojuegos testeados oficialmente por Valve, que si bien parecerían pocos ya que eran 27 juegos solamente, esto fue un boom, lo que revolucionó todo. Pero esto no pararía ahí, no se quedarían con solo 27 juegos.
ya que ahora la comunidad, si bien poca pero creciente, ya podía reportar bugs o incompatibilidades. Esto seguiría mejorando durante todo el 2019. Y para el 2020, Proton ya era compatible con DirectX 12, por lo que juegos más modernos ya no eran exclusivamente compatibles con Windows, ahora también funcionaban en Linux. Y una vez tuvieron toda esta base sólida, en el 2021 nació la Steam Deck. Que a ver, salvo que vivas en una piedra no conocerás Steam Deck. Y si bien es cierto que al principio mucha gente se quejó porque pues traía Linux instalado, lo cierto es que con el pasar del tiempo la gente empezó a valorar este sistema operativo. Siendo tal el caso que con consolas portátiles de otras compañías se les cuestionaba el por qué venían con Windows preinstalado en lugar de con Linux. Y es que SteamOS estaba también diseñado que parecía prácticamente una experiencia de consola, porque lo era, pero además te daba los beneficios de tener una PC completa, cosa que con Windows no se ha logrado. Si bien es cierto que con la salida de la Rogalike X, Windows sacó una modificación de su sistema que pareciera más bien un launcher, este no está ni de cerca a ser lo bien diseñado que está SteamOS. Pero es que no solo es el diseño y lo bonito que se ve o lo funcional que puede llegar a ser. A Linux también le favorece el rendimiento, ya que con estas consolas al ser portátiles y depender de una batería, los procesos extra que lleva Windows le juegan totalmente en contra, llegando no solo a tener más autonomía, sino a sacar un rendimiento del 30% más en hardware similar. Hoy en día en Linux puedes jugar alrededor del 90% de la librería de Steam, lo que es una locura ya que tiene más de 239,000 títulos entre juegos y DLCs. Por desgracia, no todo es bonito. Aún hay muchísima gente que cree que Linux no puede correr ningún videojuego, que todo va mal, que todo está feo. Y aunque hoy en día esa percepción ya ha bajado muchísimo, esto aún sigue pasando, y esa causa tiene un nombre, y no es ni más ni menos que el anti-cheat. Sí, el anti-cheat, este sistema que las compañías venden como si fuera la última maravilla, aquel que se supone que nos va a liberar de hackers de todos los juegos online, pero cuando al final del día hoy es cuando están más plagados de hackers. Y no me malinterpreten, el anti-cheat es bueno, o al menos el concepto. El problema está en cómo funciona. Sin ponernos técnicos, este se comporta como si fuera un espía, en donde le avisa a las compañías si tenemos alguna configuración rara o algún programa instalado que no funcione como debería. Siendo sinceros, se comporta más como si fuese un virus, ya que en algunos casos toma incluso capturas de pantalla sin que nos demos cuenta sin nuestro permiso. Y el problema radica en que este sistema no se lleva bien con Linux, ya que este está diseñado exclusivamente para Windows. Entonces, al toparse con un kernel extraño, lo toma como una amenaza, como que estamos haciendo trampa. Entonces, en algunos casos nos bloquea. Y aquí viene lo chistoso, muchas veces ni siquiera es que el juego no funcione bien en Linux, simplemente el anti-cheat no nos deja jugar. Esto sigue siendo un problema y una barrera enorme para muchos jugadores. Pero también es cierto que esto va cambiando día a día. Hace un par de años era irrisorio jugar con Linux y hoy en día es uno de los mejores lugares para hacerlo. Además, con la salida de la nueva Steam Machine es muy probable que este panorama cambie. Pero todo esto ya no depende simplemente de Valve o de Microsoft, depende de la comunidad, de lo que queramos hacer, qué queramos jugar, hacia dónde queramos ir. Así que veamos qué nos depara el futuro. Y díganme, ¿ustedes a dónde quieren ir?